equipo de la revista, felicitarlos por la continuidad que han tenido como estudiantes de mantener viva esta revista y además por la iniciativa también innovadora de crear este coloquio que ya lleva algunas versiones de algunos años. Así que es un honor que me hayan invitado y me agrada estar acá. Lo que les voy a presentar a continuación es una reflexión y un análisis de algunas fuentes de un periodo que lleva nombre de mujer. Vamos a hablar del periodo isabelino, que lleva el nombre de la reina Isabel Tudor. Y lo que voy a abordar es justamente algunos aspectos del significado simbólico que durante el propio reinado se construyó en torno a Isabel y las dificultades que tuvo esa construcción a partir de muchos de los prejuicios y lugares comunes sobre lo femenino en ese contexto. En general, sobre las mujeres del Renacimiento inglés sabemos muy poco, aunque hay algunas prácticas cotidianas que se han podido reconstruir a través de los registros de las iglesias. Estas dicen relación fundamentalmente con sus matrimonios y el bautizo de sus hijos. Por lo tanto, en general son índices bastante anónimos que dan cuenta de ciertas prácticas generalizadas en el contexto inglés del periodo. Sin embargo, hay una mujer de la que sabemos paradójicamente mucho, que es justamente la reina Isabel Tudor. Esta diferencia entre las súbditas y la reina no debe hacer pensar necesariamente que la concepción de la reina en cuanto a mujer fuese diferente a aquella que se tenía de todas esas súbditas anónimas. Lo femenino en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XVI representó a grandes rasgos la debilidad. Por entonces, Enrique VIII, quien había heredado el trono de su padre, Enrique VII, el primer gobernante de la dinastía Tudor, buscaba desesperadamente tener un hijo varón que le pudiese suceder en el trono. Era impensado entonces que una mujer fuese la encargada de perpetuar el naciente poder de la familia, a excepción de la reina Matilda, llamada emperatriz, que ni siquiera había sido coronada en 1147 y que había gobernado durante algunos meses. Nunca había habido una reina en Inglaterra. Por lo tanto, el monarca creía indispensable tener un hijo para que la fortuna de la dinastía Tudor pudiese consolidarse. La inferioridad de lo femenino era un concepto de tradición bastante larga. Aristóteles, por ejemplo, había definido a la mujer como un hombre incompleto. Y en gran parte de la Biblia se insistía en el sometimiento de la figura femenina a la masculina, al sometimiento al padre y al esposo. Esa concepción parece complementarse con la noción médica de la mujer en la época, en la cual la visión fisiológica de ella asumía su debilidad física y su debilidad intelectual. La extensión de esa concepción al ámbito del lenguaje cotidiano, por ejemplo, es revelado por un texto escrito por un crítico literario en el año 1579 titulado The School of Abuse. El autor, el crítico, se llama Stephen Gosson, en el que describía la decadencia de Inglaterra. Consideraba que Inglaterra, en el periodo renacentista, se había embarcado en una decadencia prácticamente sin retorno, como consecuencia del afeminamiento de los hombres, quienes habían dejado de lado las virtudes guerreras y austeras del periodo medieval para dar cabida al lujo, la disipación y el placer. Es decir, el afeminamiento era sinónimo de debilitamiento y por ende de decadencia. Cuando el único hijo varón legítimo de Enrique VIII, Eduardo VI, murió siendo todavía menor de edad, la realidad de una reina mujer se hizo inevitable. Primero fue María Tudor, que gobernó durante un periodo breve, y luego definitivamente con Isabel. En esta presentación lo que voy a mostrar son algunos recursos simbólicos y metafóricos de los que se valió la representación de la reina Isabel para legitimar su poder. La reina Isabel es conocida en la historia, en su propia época ya lo era así, como la reina virgen. La imagen que se construyó de ella ha sido analizada fundamentalmente desde dos puntos de vista por la historiografía.
Por una parte, la imagen de la reina virgen ha sido interpretada como una opción consciente y controlada por parte de Isabel para defender su poder individual frente a un eventual marido que habría terminado gobernando en su lugar, como era la costumbre. El matrimonio simbólico con Inglaterra, con el que habría iniciado su reinado, en un discurso bastante conocido, implicaba hacer de una vida pública célibe un signo poderoso en una época en que lo femenino estaba subordinado a lo masculino en todos los ámbitos. Además, en el contexto de la reforma anglicana, la veneración de la Virgen María se había constituido como uno de los motivos de enfrentamiento más directo con la Iglesia romana, buscando erradicar el culto a la Virgen dentro del territorio inglés. Este último aspecto habría dejado libre un espacio o un ámbito de culto entre los ingleses que la reina había ocupado. Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven es la portada de un manual de oraciones que fue repartido al inicio del reinado de Isabel, en el que, con el que se pretendía uniformar el culto de la Iglesia anglicana. Y ustedes pueden ver cómo en la portada la figura de la reina ocupa un lugar protagónico. La vemos ataviada como reina, en una posición de rezo y de veneración. Y esta concepción, de alguna forma, la reina vino a ocupar el lugar de la Virgen María en el espacio de culto religioso. Y un buen ejemplo de eso es justamente esta posición y esta suerte de significación religiosa que se hace de la propia reina en este manual de rezo. Una segunda tesis es aquella que considera el culto a la reina virgen como una construcción de finales del reinado, es decir, no como una decisión consciente desde el inicio del reinado por parte de Isabel, sino más bien como una invención elaborada posteriori, cuando ya era un hecho prácticamente que la reina no se iba a casar y no iba a tener descendencia. Esta postura se había consolidado durante los últimos años del reinado. Piensen ustedes que Isabel reinó casi 50 años, por lo tanto, si ella ascendió al trono en 1558 y murió en 1603, estamos hablando de la década del 80 y del 90 como aquella en la que se había comenzado a desarrollar esta suerte de mitología en torno a la reina virgen, la cual había sido consolidada durante el reinado de su sucesor, Jacobo I de la dinastía Estuani. Ahora, más allá de la cronología en la concepción de la reina virgen, que se puede revelar, que se puede apreciar en obras teatrales, en discursos, en poemas y en retratos de la época, es posible apreciar como un elemento transversal el interés por legitimar su condición de gobernante mujer. En esta presentación lo que voy a hacer es detenerme en al menos 2 retratos de la reina y ver de qué manera, a partir de esos retratos, nosotros podemos apreciar los conflictos culturales, conceptuales y simbólicos que se desarrollaron en torno a esta figura de una reina mujer. Este retrato que ustedes ven aquí es un retrato del año 1583 y se conoce como el retrato del cedazo o del colador, que es el objeto que tiene la reina en su mano. Fue pintado cuando la reina tenía cerca de 50 años. En él, el autor es Quentin Matsys el Joven, y en ella la reina virgen es justamente representada a partir de un tópico recurrente en el periodo, inspirándose en la historia El triunfo de la castidad del poeta italiano Petrarca, en el que una vestal romana, para probar su virginidad, lleva agua en un colador sin derramar ninguna gota. El símbolo del colador se convirtió entonces en algo así como el recurso simbólico de la virginidad, y justamente por eso la reina es representada con un colador, un cedazo en la mano. La figura que ustedes ven a la derecha atrás, vestido con la ropa de la corte, había sido el personaje que mandó a hacer el cuadro. Y a la izquierda, detrás de la reina, nosotros ahora no lo podemos ver, pero pueden apreciar una columna que tiene una suerte de redondelas con ilustraciones. Me van a tener que creer porque no las ven. Pero en esas redondelas lo que está representada es la historia de Dido y Eneas. La historia de Dido y Eneas, ustedes han leído La Eneida, espero que sí, si no la recuerdan, yo les voy a recordar un poco la historia. Es la reina de Cartago que se enamora perdidamente de Eneas, el héroe troyano,
quien finalmente la abandona para cumplir con el mandato de los dioses de fundar un reino en Italia, Roma, y Dido, ante el abandono de Eneas, se suicida. Por lo tanto, la historia de Dido y Eneas es una demostración de cómo el gobernante, Eneas, había esquivado la tentación del matrimonio para cumplir con un mandato superior que era el de liderar un pueblo. Por lo tanto, la referencia a la historia de Dido y Eneas era un llamado, por así decirlo, a la consideración del matrimonio como una suerte de tentación que un gobernante podía esquivar para cumplir este mandato superior, que era justamente liderar a una gran nación. En este retrato nosotros apreciamos a una reina vestida de forma austera. El énfasis está puesto en la virginidad de las reinas, es justamente el tópico básico con el cedazo que la reina tiene en su mano, y además eso se complementa con esta referencia a la historia de Dido y Eneas, en la que finalmente el matrimonio es visto como una suerte de debilidad para la consolidación de un reino. Este retrato es totalmente diferente, visualmente incluso, a este otro. Este es un retrato del año 1580, por lo tanto relativamente contemporáneo, se conoce como el retrato de Hardwicke, el palacio de la familia en el que está, en el que se conserva. Se cree también que una integrante de la familia Hardwicke habría sido la responsable de los bordados de este vestido extraordinario que viste la reina. El cuadro fue elaborado en el taller de Nicholas Hilliard, que es el principal retratista del periodo isabelino. Y aquí vemos una forma de representación totalmente diferente de la reina. No solo, si lo contraponemos con el cuadro anterior, aquí vemos una fastuosidad visual que es totalmente opuesta a la austeridad del vestido blanco y negro que tenía en el traje anterior, sino que junto con esta disposición de este vestido que está adornado con animales, decorado con perlas y joyas, y por lo tanto está cargado de un lujo cortesano, hay un detalle que parece tener particular relevancia y que resalta a la vista, a diferencia del traje anterior o de la representación anterior. Y ese elemento es el escote. Si ustedes se fijan, el escote de la reina en este vestido es bastante pronunciado. A diferencia del retrato del cedazo, el pecho de la reina aparece aquí en una amplia exhibición, postura que coincide con algunos relatos de la época. Les voy a leer, por ejemplo, lo que un embajador francés describía de su encuentro con la reina en el año 1597. Esto dice el embajador sobre ella. Dice: estaba extrañamente vestida con un vestido de tela plateada, blanca y carmesí. Mantenía el frente de su vestido abierto y uno podía ver su busto. A veces incluso lo abría como si tuviese calor. Su pecho está algo arrugado, pero más abajo su piel es extraordinariamente blanca y delicada. Cuando levanta su cabeza, tiene el hábito de poner ambas manos en el vestido y abrirlo tanto que es posible ver su vientre. Hasta ahí el relato del embajador. Según la costumbre de la época, solamente las mujeres solteras vestían escotes tan pronunciados. Era habitual que las mujeres que no se hubiesen casado tuviesen la usanza, por así decirlo, de vestir mostrando el escote o con un escote. No así las mujeres casadas, que ya se cubrían el pecho. Por lo tanto, esta forma de representar a la reina, complementado por ejemplo con el relato del embajador, uno lo que puede apreciar es que Isabel de alguna forma, a través del escote y a través de esta suerte de significación exhibicionista prácticamente en la corte, lo que estaba haciendo es una suerte de declaración pública y permanente de su soltería, del hecho de que ella no fuese una mujer casada. Era entonces una declaración explícita de su condición, y a la vez que una suerte de demostración particular y provocadora de la feminidad. Ambos retratos muestran cómo la condición de reina virgen constituía el tema central de la construcción simbólica de Isabel. Sin embargo, los significados y matices de dicho símbolo no eran uniformes. Mientras en el retrato del cedazo vemos una representación austera, en la que incluso se le compara con Eneas, es decir, una figura masculina, en el retrato de Hardwicke, que es este que estamos apreciando ahora,
el énfasis está puesto en los usos femeninos de ese celibato, es decir, en cómo el celibato se vivía desde una perspectiva femenina. Por ejemplo, a partir de la exhibición del escote y la ostentación de las vestimentas. En este caso, no hay un intento por masculinizar la figura de Isabel, sino más bien por hacer de ella una mujer que no dependa de lo masculino y por lo tanto sea superior a él. Esta segunda forma de representación está vinculada con un intento que uno puede apreciar también en otras fuentes de la época, como son por ejemplo las fuentes literarias, por equiparar a la reina con la figura mitológica de Diana, la diosa romana de la virginidad y la luna, quien se dedicaba a la caza acompañada por un grupo de ninfas. Diana era la hermana melliza de Apolo y en la mitología clásica, en las versiones posteriores, recuperando esta mitología, solía ser representada como una figura muy severa y muy rigurosa en la defensa de la virginidad de su séquito, así como por su belleza que encandilaba a todo aquel que la veía, como ocurrió al desventurado pastor Actión, quien la vio bañarse y se enamoró perdidamente de ella, y como castigo ella lo convirtió en un venado que fue devorado por sus propios perros. La identificación de Isabel con Diana, por lo tanto, permitía hacer de la virginidad un signo de poder e independencia, librándola del sometimiento que implicaba un matrimonio. Es decir, si el matrimonio implicaba el sometimiento de la mujer al hombre, la virginidad era una suerte de declaración de independencia, es decir, a través del cual la mujer no se sometía al varón. Este es un retrato de un navegante de la época, de un historiador llamado Walter Raleigh, amigo cercano a la reina durante largo tiempo, y junto con la representación tradicional de un personaje con la vestimenta isabelina, hay un aspecto que ha llamado la particular atención de quienes han investigado esta obra, y es un pequeño símbolo que está en el extremo izquierdo superior. Se trata de una luna, y este cuadro de 1588, y esa pequeña luna, que aquí ustedes pueden ver un zoom a esa sección de la imagen, a la parte izquierda, a la derecha pueden ver el cuadro completo y envuelto en un círculo rojo donde está la luna, y ahí pueden ver un engrandecimiento de ese pequeño fragmento. Allí se aprecia una luna creciente que sería una alusión a la reina. Por lo tanto, la identificación de la reina con la virginidad, a partir de la virginidad su vínculo simbólico con Diana, y a partir de eso su vínculo con la luna, la inclusión de esta luna en el retrato de este navegante sería evidencia de la búsqueda del navegante por ser representado con el símbolo de la reina de la época, pero también como un acto de sometimiento. Un acto de sometimiento a la luna, pero también hay que pensar el hecho de que él fuese navegante y la luna determinaba las mareas. Por lo tanto, el símbolo de la luna tenía una doble connotación. Era la reina, pero era también finalmente la que gobernaba las mareas. Aunque la cabeza del reino por casi 50 años, Isabel Tudor, debió afrontar durante la totalidad de dicho periodo la concepción contemporánea de lo femenino como signo de debilidad. Es decir, a pesar de toda esta búsqueda de engrandecimiento, finalmente esa búsqueda radicaba en otra cosa que en la concepción contemporánea de lo femenino. Mientras los sermones de la época, de los que hay registro, llamaban a las jóvenes a casarse y tener hijos como sublimación de lo femenino, la reina se constituyó en el paradigma opuesto. Es decir, a través de su soltería, Isabel pretendió consolidar su autonomía e independencia de lo masculino. La escena descrita por el embajador francés y el retrato de Hardwick evidencia la importancia de la ostentación de su cuerpo en el ceremonial cortesano como rasgo fundamental de la imagen real. A pesar de la oposición al ideal femenino de la época, la figura de Isabel es la consecuencia más inmediata de este. Al erigirse como reina virgen, la propia gobernante y el círculo de artistas e intelectuales que la rodearon inventaron una imagen que fuese interpretada a partir de los mismos criterios por sus súbditos y las delegaciones extranjeras. En otras palabras, la soltería de la reina solamente podía ser apreciada en su función emancipadora si la idea de lo femenino, derivada de los roles de esposa y madre, era aceptada como una realidad incuestionable. Gracias.